Partida en falso, ahora sí partimos. Entonces, la tarea consistía en despejar x de esta ecuación. Y lo que hacemos es multiplicar término a término a la izquierda y luego a la derecha, bien ordenaditos. Entonces multiplicamos primero el 3 por el 1, nos da 3. Luego el 3 por el menos 3x nos da menos 9x. Y esto va a ser igual a... Aquí realizamos lo mismo, multiplicamos término a término, aquí nos da menos 8x. Y 2 por el 7 nos da más 14. Está muy grueso el lápiz. Vamos a checarlo un poquito. Por ahí sí me gustó. Aquí tenemos varias opciones. Bueno, podemos hacer lo que queramos en realidad. Mm, y así viendo al tuntún las tareas de ayer, la mayoría siempre pasa a la izquierda todo. Entonces aquí lo que hicieron fue pasar el 8 hacia la izquierda. O sea, pasa sumando y queda como menos x, ¿cierto? No, está muy delgado el lápiz ahora. Diciendo, alguien está haciendo un ruido ahí, no sé de qué. Entonces, menos x en la izquierda y el 3 lo pasó a la derecha, pasa restando, nos queda 11. Algunos aquí se equivocaron, así viendo al ojo, y dijeron ya, x igual a 11, por ejemplo, pero no, porque nosotros sabemos que menos x es igual a 11, ¿cierto? Entonces, ay, se me perdió la pantalla. Aquí lo que hacemos es multiplicar todo por menos 1 y nos da que x es igual a menos 11. Y esa era la solución de la tarea. Profe, Diga. yo lo hice de la otra forma, o sea, arriba bien, pero yo pasé el menos 9 para el otro lado. Sí, Entonces me quedó X y del 14 lo pasé para la izquierda y me quedó menos 14 menos 11, no hay que dar el tiro, es lo mismo en realidad, sí es y lo me mismo. dio menos 11 es igual a X, o sea, era lo mismo. Sí, Solamente que yo lo pasé para el otro lado nomás y me evité ese el multiplicar por menos uno. sí es lo mismo, sí es lo Ah, mismo. ya, ya. ¿Y eso la tarea? ¿Alguien más alguna duda respecto a la tarea? Tarea número 2. La multiplicación Profesor, por menos uno. Es que nosotros lo que buscamos es encontrar x, ¿cierto? Entonces aquí, Pero X no negativa ni X positiva. claro, o sea, encuentre x, puede ser la pregunta. Si yo le hubiera preguntado encuentre menos x, ahí estaría bien que es igual a 11. Ah, ya. Oscar. profe, una consulta, pero si es una igualdad, x es igual a menos 11, Ujú. independientemente que sea x menos, igual va a ser menos, porque es igual a menos 11. Claro, x vale menos 11, Sí, pues, pero para en que el se fondo cumpla la x es igualdad. menos. Ujú. Entonces, en el fondo x igual es menos, X, porque es una igualdad, pues. claro. Pero ¿cachai? Igual les podría haber preguntado, hay preguntas, por ejemplo, en la PSU que son tramposas. Le dicen, encuentre el valor de 3x. Entonces, como hay gente que está mecanizada, y despeja y encuentra x, entonces dice, que igual a menos 11. Pero a mí me están preguntando que encuentre 3x. Y 3x aquí en este caso sería menos 33, por cierto. Entonces, siempre ojo chiquillos con lo que le están preguntando. No se mecanicen como robots. Lean. Profe, una consulta. Diga. Entonces, cuando la x me da negativo, siempre tengo que multiplicarla por menos uno. ¿Eso es una regla o no? Si te piden encontrar X, sí, po. O sea, es que aquí no es como que sea regla la cuestión. Es que están pidiendo X por no Una menos X. constante. Mm. Claro, que cuando tengo menos X, claro, yo para encontrar X multiplico a ambos lados de la igualdad por menos uno y ahí voy a obtener X. Y al otro lado de la igualdad voy a obtener el negativo de eso.
A mí ese mismo me salió más fácil tirar el menos 9x para el otro lado y así no, algunas personas Podríamos se hacer, enredan con lo otro. Es Entonces, que podríamos hacer un ejercicio parecido para volver otra vez a hacerlo y sacar una duda, para despejarla al tiro. claro, terminemos con esto de las ecuaciones de primer grado porque hoy día comenzamos con ecuaciones de segundo grado. Bueno, ahí le explico qué es el grado. Ya. ¿Qué es el grado? Entonces... ayer me gustaron estas así. A ver. No, pero... 1 partido en x menos 1 más 6 es igual a... Encuentre x. Recordemos también, ¿qué pasaba cuando teníamos en el denominador la incógnita? Teníamos que establecer una restricción. Bueno, que ya no es de la tarea. ¿Qué restricción? En el denominador, recordemos que no podemos tener un 0, porque la cuestión se nos indetermina. Eso es una indeterminación, algo dividido por 0. Ayer lo mencionamos y hicimos un ejemplo que llegábamos a contradicciones. Alguien está con un ruido como un viento de un micrófono. A ver. Tirirín, tirín, tirín. Apague los micrófonos, compañero, por favor. A ver, lo vamos a cachar al tiro aquí. ¿Quién es? Freddy, dice a la sala, apaga tu micrófono. Y yo no estoy con micrófono. Hay un... Ahí se... Hay un viento. Creo que es él. Ahí se apagó, ¿no? No era Freddy. Ahí no suena. Entonces nos piden encontrar X. En este caso. Y... ¿Me escuchan ahí si bien o no? Sí, profe, Bueno, sí, profe. bacán, bacán. Em, Recordemos, bueno, lo que le mencionaba, que no puede quedarse indeterminada esta cuestión, es decir, no puede estar dividida por 0. Entonces establecemos la restricción de que x menos 1 tiene que ser distinto de 0. O sea, tenemos que encontrar cuándo se indetermina esta cuestión primero. Eso ocurre cuando x menos 1 es igual a 0, se indetermina. Entonces, se indetermina cuando x es igual a 1. Entonces, x tiene que ser distinto de 1 en nuestra solución. Si llegamos a una solución del tipo que x es igual a 1, entonces no tiene solución. Entonces procedemos. En esta ecuación multiplicamos todo por x menos 1 para eliminar del denominador. Ojo que ahora podemos multiplicar por x menos 1 porque ya dijimos que era distinto de 1, entonces no estamos multiplicando por 0. Entonces, al hacer esa multiplicación, nos queda, en el primer término, nos queda 1 más 6 por x menos 1 es igual a 2. Podemos pasar ese 1 restando la derecha y nos queda el tiro que es 1 y expandemos este paréntesis y nos queda 6x menos 6 es igual a 1. Entonces llegamos a que 6x es igual a, pasamos el 6 sumando a 7, entonces x es igual a 7 sextos. Perdón. Entonces esa sería nuestra solución. ¿Dudas respecto a este problema? Profe, una consulta. ¿Por Ujú. qué quedó 6, 1 más? La duda mía es 6 x menos 1. Si usted lo está multiplicando por menos 1, ¿no se van esos dos? ¿No quedaría 1 más 6 igual a 2?
Mira, yo, esta cuestión de acá arriba, es la ecuación que nos dieron. Yo multipliqué todo ahí por... voy a borrar ahí eso. Multipliqué todo por x menos 1, ¿cierto? Eso fue lo que hice. Entonces el primer término me va a quedar por x menos 1. Después ese por x menos 1 también. Todos los términos por x menos 1. Entonces ahí se van a cancelar eso. Ese con ese y ese con ese. Y me va a sobrevivir solo el que está con el 6, po. Entonces por eso llega, Ya hay que, claro. por eso llega a eso. Y ahí procedo como antes. Entonces la ¿Qué solución... profe le quedó igual 1 en esa parte? No, De aquí para acá. no, es el del es igual 2 y después abajo dice es igual 1. Por ese uno que está acá, pues. Ese lo va a hacer... Ese. Ah, pues Y está el, restando. y el 2, Ese 2 lo resté, po. El 1 el resté del 2. El 1 pasa restando al 2. ah, ya, claro. Claro, Vale. en este paso, en rigor lo que hice fue restar 1 a ambos lados. Y ahí continué, expandí la cuestión. Luego pasé el 6 y despejé aquí dividiendo todo por 6. Aquí sumé 6 y aquí dividí por 6. ¿Listo? ¿Estamos bien con eso, no? Por ahora con ecuaciones de primer grado. Vamos nomás con la de segundo grado. A morir, pichichi. Vuelve un poquito de arriba. Ya llego y borro. Hoy se terminó. Bien. Entonces, continuamos con ecuaciones. Bueno, las que vimos ahora. A ver, expliquemos primero. Orden de una ecuación. Orden. ¿Qué es? Nada más que... es la mayor potencia de la incógnita. Explico al tiro con un ejemplo. Por ejemplo, las que teníamos ahora siempre eran de la forma x a x más b. Siempre podíamos reducirlas de esta forma. Porque nunca teníamos una expresión cuadrática o algo así. Entonces, mayor potencia de la incógnita. La incógnita en este caso es x, ¿cierto? La in- ¿Por qué llega el gris? Que está elevado a 1. Entonces decimos que esta ecuación es de orden 1. Yo tengo, por ejemplo, la ecuación 3x a la cuarta más 2x cuadrado menos 7 es igual 0. Busco la mayor potencia, en este caso sería esa. Entonces decimos que es una ecuación de orden 4. Nosotros estudiamos en la clase pasada y
solo las ecuaciones de orden 1, es decir, expresiones lineales. Las expresiones de orden 1 tienen solo una solución o ninguna. Las de orden 2 pueden tener dos soluciones o una o cero. Y así sucesivamente. Ahora vamos a proceder a estudiar ecuaciones de orden 2. Es decir, van a tener la forma ax cuadrado más bx más c. Orden 2. Que también se conocen como cuadráticas. De cuadrado nomás. O cuadráticas. Bueno, y esto obviamente igual a algo. A cero. Recordemos algo que ya vimos. Un tipo de factorización que solíamos hacer. Bueno, x menos a por x menos b. Si expandemos término a término esta cuestión de aquí, lo de la izquierda, multipliquemos nomás, po. X por x nos da x al cuadrado, ¿cierto? X por menos b nos da menos bx. Multiplico menos a por x, nos da menos ax. Y luego multiplico menos a por menos b y nos da más ab, ¿cierto? Eso va a ser igual a 0. Aquí puedo factorizar por menos x. Ojo. X cuadrado, factor de menos x. Y eso va a ser igual factor de a más b por ab. Nosotros lo habíamos hecho la otra vez con el MAO, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa si tengo un producto que es igual a 0? Recordemos que todo multiplicado por 0 nos da 0. Bueno, considerando los números, no el infinito. Entonces, si todo número multiplicado por 0 nos da 0, quiere decir que una de estas dos cosas, que x menos a, va a ser igual a 0, o el o en matemáticas se escribe así. Se escribe como una v chiquitita. O x menos b es igual a 0. Entonces voy a tener esas dos soluciones, que va a ser x es igual a a o x es igual a b. Esas dos soluciones son válidas para la ecuación que está arriba. Y ojo, la puedo tener de esta forma, disfrazada. Generalmente las ecuaciones cuadráticas están en esta forma. En eso que rayé con verde, pero se me pegó el lápiz. Generalmente están de esta forma. Y yo tengo que llevarla a la forma de arriba. Hasta acá. Para poder después despejar como lo hice en celeste. Vamos con un ejemplo. Al tiro nomás. Ojo. Miren. A la expresión que enmarqué en verde, lo que acompaña a x es la suma de las raíces, ¿cierto? Si se fijan, las raíces son las soluciones. Si se fijan, bueno, le voy a poner que eso es la raíz del raíz o solución. Si se fijan, encontramos dos soluciones para una ecuación. Raíz o solución. Ya, bueno, les mencionaba que lo que marqué en verde, si se fijan, lo que acompaña a la x solita es la suma de las raíces, es decir, es a más b. Y el término que aquí que está solo sin x es el producto de las raíces. Es decir, para poder factorizar tengo que buscar dos números que sumados me den esa cantidad,
que acompaña a la x y multiplicada me den esa cantidad que está sola. Vamos con un ejemplo. ¿Dudas hasta aquí, chiquillo? Sin miedo, sin miedo. Profe, ¿puede explicar la factorización de nuevo, por favor? No queremos interrumpir hasta que. Vamos con un ejemplo. Ahí yo creo que va a quedar un poco más claro. Profe, ¿no puede explicar como la fórmula que utilizó arriba? Porque esa fórmula se utiliza para todo, ¿o no? ¿Cuál utilicé? La donde es x cuadrado bx menos ax más ab. ¿Qué fórmula utilizó ahí? Ahí expandí nomás aquí ese producto que tengo x menos a por x menos b. Multipliqué término a término. Si te fijas, primero x por x me da x cuadrado. Luego multipliqué, no sé por qué, multipliqué x por menos b, me dio menos bx. Luego multipliqué menos a por x, me dio menos ax. Y luego multipliqué menos a por menos b, y ahí me dio ab. Y es igual a 0. Y aquí, en lo que encerré en verde, aquí lo único que hice fue factorizar los que están con x. Factorice aquí por menos x. Es decir, si tú expandes esta cuestión, me va a dar eso. Y eso hice. Pero mira, quizás con un ejemplo se va a ver más. Como que tenemos que aprender a factorizar estas cuestiones. Por ejemplo, si yo tengo x cuadrado más más 5x menos 14. Y eso igual a 0. Yo tengo que buscar dos números tales que multiplicados me den menos 14. ¿Ok? Entonces, voy a escribirlo. Dos números que multiplicados den 14. Perdón, menos 14. Y sumados den 5. Entonces, ¿qué es lo que me conviene a mí? Me conviene descomponer el 14 en sus factores. ¿Cuáles son los factores de 14? Es decir, ¿qué números multiplicados dan 14? Hay varias opciones. 7 por 7. No, pues 7 por 7 da 49. O sea, 7 por 2. Claro, 7 por 2. Bueno, también 14 por 1. Y ahí se terminan. Varias opciones dije. Pero, Sí. ojo, tienen que sumar. Sumados tienen que dar menos. Tienen que dar 5. Y además, para que dé un número negativo, ¿qué quiere decir eso? Que tienen que tener el signo cambiado, ¿cierto? Es decir, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Para que den menos 14. Entonces, uno de estos dos es negativo. Pero además yo tengo la pista que sumados tienen que dar 5. Entonces, ¿qué número multiplicado dan 14 y sumados dan 5? 7 por menos 2. Por menos 2. ¿Cierto? 7 por menos 2, pero entre paréntesis por menos para que después el 5 quede positivo. 7 y menos 2, ¿cierto? Así. Entonces, yo al factorizar escribo aquí que es x más 7 y x menos 2, que son los números. Entonces, la solución de esto va a ser que x más 7 es igual a 0 o x menos 2 es igual a 0.
Entonces la primera solución sería que x es igual a menos 7. O la segunda solución es x es igual a 2. Entonces así se resuelve una ecuación cuadrática. Bueno, es un método, después vamos a ver otros métodos. Pero este es el más fácil. O sea, no el más intuitivo puede ser. Porque después vamos a deducir una fórmula para calcular la solución de cualquier ecuación cuadrática. ¿Dudas con este problema? Hagámoslo de nuevo. De nuevo, completo. Ya, a ver, pero dígame más específico en una parte que tenga duda, estimado. No, pero X no puede ser menos 7, tiene que ser menos 2 nomás, pues. Porque si es menos 7 menos 2 va a quedar menos 5. Y se supone que tiene que dar 5 positivo. Em, pero es que no, pues yo lo que pedía era esos números los pedía para esta parte. Pero el 7 y el 5, ¿por qué? Eso es lo que no entendí. O sea, y el 2, ¿por qué da 5? Eso lo sacamos de acá arriba. De esto. Vamos, sigamos con ejemplos. Yo creo que se viene entendiendo más. Hagamos otra. Guay. ¿Se puede ir copiando eso hasta seguir? Sí, voy a dejar este aquí. No sé dónde quedó. Entonces el siguiente problema va a ser X. No. Hay alguien que está al viento, no sé. X cuadrado menos 12x. Ese va a ser nuestro siguiente problema. Continuamos. Aquí la factorización es más fácil. ¿Cómo factorizábamos estas cosas? Lo que hemos aprendido hasta ahora. Término común. ¿Cuál es el término común entre esos dos términos? X, no. La X. Correcto. Entonces factorizo por x. Es lo mismo que estamos viendo, chicos, solamente que ahora lo estamos aplicando a una ecuación. Claro, factorizo por x. Entonces el primero va a quedar x menos 12. Y eso va a ser igual a 0. Bueno, esto es distinto al caso anterior. Aquí yo voy a tener que... Yo tengo el producto de dos cosas. Entonces voy a decir al tiro que esto va a ser igual a 0 si x es igual a 0, ¿cierto? Que es el primer término. O x menos 12 es igual a 0. Entonces la primera solución yo ya sé que es x igual a 0. O la segunda es x igual a 12. Ya ese estaba más fácil. ¿Dudas con ese? ¿Se entiende por qué hago el o? No, la verdad no. Ya mira, en esta ecuación, que es
Era -12 y pasó a 12 positivo. No, pero ¿por qué existen dos soluciones? En esta cuestión que marqué con amarillo, en esa ecuación, tengo dos términos que estoy multiplicando y son igual a cero. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 7 por 0, eso es 0. El producto entre dos cosas es igual a 0 solo si uno de los dos términos es igual a 0. Entonces, para que esto que está en asterisco amarillo sea igual a 0, tiene que ocurrir que x sea igual a 0 o x menos 12 sea igual a 0. Es decir, cualquiera de los dos puede ser 0. Si cualquiera de los dos es 0, lo que está en asterisco va a ser igual a 0. Entonces por eso yo tomo las dos opciones. Y por eso obtengo dos soluciones. Porque además estamos en una ecuación, cuando son de segundo grado, de segundo orden, ¿Por tienen qué dos se llama de soluciones. segundo grado? Es otra manera de decir orden. Por lo... Ah, el orden Sí, elevado a 2. claro. O sea, hubiese sido X solo, hubiese sido X ecuación de primer grado. Claro, que son las que vimos anteriormente, que son, o se conocen también Perfecto. como ecuaciones lineales. Ya llega a dar miedo decir obvio. No. A ver, busquemos más. Quiero más. Profe, ¿cómo fue que llegó a ese resultado de x igual 0 y x igual 12? Por lo que mencioné recién, po. Lo que está en asterisco tiene que ser igual a 0. Y eso va a ocurrir solo si uno de estos dos términos, es decir, si x es igual a 0 o x menos 12 es igual a 0. Si uno de esos es 0, entonces se va a cumplir esta igualdad. Eso ocurre cuando x es igual a 0 o cuando x menos 12 es igual a 0. Entonces yo resuelvo ahora dos ecuaciones lineales. ¿Cachai? Si te fijáis, llevo esta ecuación cuadrática a dos ecuaciones lineales de primer orden. Vamos con otro. Voy a borrar el más arriba. Bueno, aquí faltó mencionar que orden o grado también puede decirse. Ahí para que la anoten. Después vamos a deducir una fórmula de esta cuestión. Y después va a ser llegar y aplicar la fórmula. Que fome. No me gusta eso. Pero igual es una gran ventaja cuando queremos implementar algo, por ejemplo, en el computador que resuelva las ecuaciones sola. Un matemático francés, Galois. Galois. Por ahí, por el 1800, como a los 18 años, dijo que hasta las ecuaciones de orden 5, o sea, las mayores de orden 5 no tienen fórmula explícita. Ahí para que busquen de Galois. Es interesante su vida, murió como a los 21 años y hizo un aporte increíble a las matemáticas y murió en un duelo de pistolas por el honor de una dama. Así eran los Mucha matemáticos. matemática, poca acción. No, yo creo que tenía harta acción, pero así eran los matemáticos antes. Ahí se equivocó vos, profe, no sacó las probabilidades de haber ganado. Si era matemático, tuvo que haber sacado las probabilidades de haber ganado el duelo, por el honor de la dama. No, se la jugó nomás. Evariste Galois. Sí. Genio. Una ecuación algebraica se resuelta por radicales. Vamos con esta. X cuadrado menos 4x más 4 igual a 0. Uy, los perros están.
¿Qué números, recuerden, qué números multiplicados dan más 4 y sumados me dan 4? Menos 4, perdón. 2 por 2 y 4 por 1. Bueno, el 4 es... Más 4, ¿cómo nos puede dar? O 2 por 2, o menos 2 por menos 2. O nos puede dar 4 por 1, o menos 4 por menos 1. Tengo esas 4 opciones. Claro. Pero se suma la condición que sumados tienen que dar menos 4. Y 8 menos 4. O menos 4... No, po. No da ninguno. Además, recuerda que tiene que multiplicado dar 4. Claro. Nos Y- mata entonces 2 por 2, ¿no? Pero es que si yo sumo 2 más 2, me da 4. Pero sumados me tienen que dar menos 4. Entonces ya descarto el tiro esa. Ah, Entonces, la única opción que tendría sería esta. claro. Porque esta Ahí la es encuentro negativo. 4 más 1 nos da 5. Y menos 4 menos 1 nos da menos 5. Entonces la única que es menos 2 menos 2 es igual a menos 4. Entonces aquí yo escribo que esto se puede factorizar como x menos 2 por x menos 2. Y eso va a ser igual a 0. Ojo, mira, ¿qué pasó aquí? Esto va a ser 0 si... Perdón. Si cualquiera de estos factores es igual a 0. Pero es el mismo factor, pues. Entonces obtengo solo una solución, que es 2. Una solución doble se conoce como eso. Bueno, después vamos a ver los gráficos de una función cuadrática y quizás se entienda más. Pero primero va a tener que ver los gráficos de una ecuación lineal. Ya, ahora que le colocamos atención, devuélvase un poquito de arriba para anotar el ejemplo. Profe, ¿Dudas, sí? en la parte de arriba, ese que tiene los paréntesis del menos 2 por menos 2, ¿no es 4 al final positivo si uno Sí. multiplicara? Dice dar 4 positivo. Ya, pues, menos 2 por menos 2. Es más 4. Ya. Multiplicado Ah, tan... ya. Tiene toda la razón. Así es. Entonces, como lo que les mencioné antes. El número que va aquí solo va a ser el producto de estas cuestiones, po. En estos términos. Y este número que va aquí es la suma. Oh, ya. No lo entendí. Tampoco entendí nada. Profe, ¿y si empieza del primer día? A ver, espérame un momento. ¿Qué más colgado una ampolleta? No es el único compañero. Creo que sale con un 2, después con un 4. Profe, empecemos desde kinder, porfa.
Bueno, entonces el matemático francés se llama Galois. Ya, he vuelto. Y murió con 9. Está complicado. Vamos con otro, si con ejemplo vamos a ver. ¿Copiaron aquí? Sí. Repito. Voy a escribir lo mismo que está escrito aquí en esta pizarra. Dos números. Bueno, eso, un intento dos. Dos números que sumados den 6 y multiplicados den 5. ¿Cuáles son esos números? Los números que sumados del 6. 5 por 1. Oh, casi me sacó la... ¿Cierto? Entonces yo escribo aquí la factorización. El 5 y el 1 por x más 1. Ya está, ahí estamos bien. Y eso tiene que ser... Ah, perdón, pero aquí me equivoqué. Esto... No sé por qué le puse igual a 1. Esto tiene que ser igual a 0. No sé si escribir o colocar atención. Entonces esto tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? ¿Cuándo va a ser 0 esto? Cuando uno de estos dos términos sea 0. Entonces va a quedar x más 5 va a ser igual a 0. O x más 1 va a ser igual a 0. Entonces x va a ser igual a menos 5 o x va a ser igual a menos 1. Está más fácil. ¿Sí? ¿Está más fácil o no? Sigamos, esto de machaque, machaque. Ayer también estaban así. Al final, profe, los números pasan a ser negativos. Las soluciones. Sí. Claro, las soluciones. O sea, cambian de signo. Yo lo que estoy buscando con eso que escribí en amarillo es la factorización. ¿Nos da menos 6? ¿Dónde? No, mira, es que esos números que yo les pido son para esto. Para eso están morados. Esos números les pido. Eso cumple lo que está en morado, cumple con la condición amarilla. Entonces, en caso de ese ejercicio, profe, el resultado al final es el último, ¿verdad? X es igual a menos 5 Claro. o X es igual a menos 1. Esas son las dos soluciones de la ecuación cuadrática. Las dos soluciones de la ecuación cuadrática. A ver, miren. El gráfico de una ecuación cuadrática. Bueno, si yo grafico
Después vamos a ver. Vaya, porque ponemos atención a escribir. Profe, un break, ¿Cómo? un break antes que se funda la última neurona. No, falta todavía por el break. Po. A ver, Ah. profe, me consulta. Sí. Quede claro a los dos números que den 6 multiplicados en 5, quede claro. Ujú. Pero el x cuadrado, ¿dónde está? Aquí ¿Cómo? arriba, cuando empieza la ecuación, usted empieza con un x cuadrado. Claro, esto. Ya. ¿Y dónde va? Ya. Pero usted, ese x más 5 que apunta abajo, Por X más 1. ya, eso fue la solución del 6x, yo lo veo aquí. Claro, miren. Ya, olvidémonos X por X es X al cuadrado. de esta solución. Pero el Sayeki no está, po. Si Y está. es Esa es lo que hace. 5X. Mira, miren, chiquillos, a ver, atento. ¿Podría esperar que el profe te diga la pregunta, por favor? Miren. Nosotros antes lo que hacíamos era al revés, po. Teníamos. Yo les daba esto de acá abajo y les decía expanda, ¿cierto? Ahora yo les pido el proceso inverso. Les doy la cuestión expandida aquí arriba y quiero que me factoricen. Y así se hace, po, buscando dos números que sumados en 6 multiplicados en 5. Mira, si te fijas, si yo expando esto que está aquí abajo, multipliquemos término a término. Nos va a dar Ya. x cuadrado, x por 1. Nos da x, luego multiplico 5 por x, y luego multiplico el 5 por 1, más 5, y eso igual a 0. Aquí agrupo los términos con x, y nos da 6x más 5. Y ahí regresamos a la cuestión de arriba. Gracias, profe. Claro. Ya. Profe, gracias. Es al revés. ¿Cachai? Lo ¿Eso que es está... como para comprobar, profe, o no? Claro, como una comprobación. pero claro, a nosotros generalmente las ecuaciones cuadráticas se nos van a presentar de la forma de aquí arriba, po. Gracias, profe, quede claro. Muchas gracias. De nada, Pero uno mismo puede revisarla así, pues, comprobando. ¿cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es factorizar. ¿Para qué? Porque si yo tengo factores igualados a 0, yo sé que uno de esos factores va a ser igual a 0. Entonces ahí yo procedo que x igual, más 5 igual a 0 o x más 1 igual a 0. Y ahí encuentro las soluciones. Que es x igual a menos 5 o x igual a menos 1. ¿Se entendió más ahí o no? Sí, se entendió, pero al último, al final, x más 5 es igual a 0. ¿Por qué lo paso después a x es igual a menos 5? Porque paso el 5 para el otro Sí, lado, el signo más sí, el sí. signo igual. Claro. Ya, listo, gracias. Y mira, y podemos comprobar incluso que estos dos números son soluciones de esta ecuación de acá arriba, po, si reemplazamos cualquiera de estos dos números arriba. Mira, aquí entonces nos queda menos 5. Bueno, voy a reemplazar el menos 5 en esa cuestión de ahí arriba. Entonces quedaría menos 5 al cuadrado más 6 por menos 5 más 5. ¿Cuánto nos da eso? Sí, al tiro, que no quería... Ya voy a bajar un poco. Entonces, 25 el primero positivo. 25 menos 30 más 5. Entonces, 25 más 5 es 30, esto nos da 0. Entonces, el menos 5 cumple con la ecuación de acá arriba. Si yo reemplazo x igual a menos 5, cumple con la cuestión de arriba. El menos 1. Menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1. No, esto para que quede más claro, así. Más 5. Menos 1 al cuadrado es 1. Aquí es menos 6. Y aquí es más 5. Esta cuestión de acá también nos da 0. Entonces el menos 1 y el menos 5 cumplen con esta ecuación. Ah, pero la tengo aquí también. Cumplen con esto. Que eso es igual a 0. Cualquiera de esos dos números cumplen con eso. Es decir, si yo... Eso es lo que buscamos,
lo que hacemos cuando encontramos una solución. Oh, qué chueco. Si yo reemplazo este número que encontré en la igualdad, debería llegar a algo verdadero. Sigamos con más ejemplos. Y así nomás le vamos a sacar el rollo a esta cuestión. Alcanzo aquí. Oye, una consulta. Diga. Estas ecuaciones que estamos aprendiendo, ¿las podemos aplicar en la vida diaria, no? Sí, po. De hecho, O en esta. el trabajo. Sí, sí, sí. Algo así. Sí, sí, sí. De hecho, es que esa es la gracia. Yo cuando hago aproximaciones de mayor orden, son más reales, ¿cachai? Son aproximaciones más reales a los problemas físicos de verdad. Cuando voy agregando órdenes de la ecuación. Por eso es importante encontrar soluciones de ecuaciones de mayor orden incluso. Pero aquí vamos a ver hasta orden cuadrático nomás. Después vamos a hacerlo igual que ayer, pues ayer vimos problemas para encontrar así áreas de triángulo, rectángulo, para diseñar cosas. Pero aquí podemos hacerlo con volúmenes. Podemos plantear estas ecuaciones. Podemos encontrar tiempo, por ejemplo, una ecuación cuadrática del tiempo de caída en un campo gravitatorio como el de la Tierra. Si yo tiro una pelota, tiro una pelota así para arriba, ¿en qué tiempo su velocidad es igual a cero, por ejemplo? O en qué tiempo su velocidad tiene tal valor, esa ecuación es cuadrática. El tiempo de un objeto moviéndose bajo la gravedad terrestre. O sea, el lanzamiento de un proyectil. Esa es una ecuación cuadrática. O se conoce como parábola también la ecuación cuadrática. Vamos con más ejemplos. Évariste Galois. Entonces, x cuadrado más x menos 12 es igual a 0. De nuevo, ¿qué teníamos que ver? Dos números que multiplicados den menos 12 y sumados den, en este caso, 1. Entonces, primero, yo lo que digo, siempre conviene separar esta cuestión en factores. Entonces, ¿qué número da menos 12? Para empezar, separemos el 12 y como es negativo, sabemos que tiene que ir con signo opuesto cada uno. Bueno, el 12 es... 6 por 2, 4 por 3. Claro, es... Para empezar ya con el más simple, 12 por 1. 6 por 2. 4 por 3. Bueno, 6 por 6 y 2. No hay por dónde que me den 1. Entonces la cuestión tiene que ser... O sea, sumados. Y el 12 con el 1 tampoco sumado, no hay por dónde que den 1. Entonces la cuestión es el 4 y el 3. Pero ¿cuál es positivo y cuál es negativo? Habría que sumarlos. Que sumados me den 1. Entonces la única posibilidad es que sea más 4 y menos 3. ¿Cierto? Se me acabó la pizarra. Entonces, x más 4 por x menos 3. Esa sería la factorización de esta cosa. Esto va a ser igual a 0. ¿Me escuchan ahí o no? Sí. A los perros, sí. Sí, profe.
Sí, Sí, profe. los perros no tengo nada que hacer, chiquillos, lo siento. La cagaron. Es que están haciendo una contro aquí. Está la escoba. Mm. Ya, ese producto, x más 4 por x menos 3. Claro. Entonces, yo sé que x más 4 va a ser igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Voy a continuar acá. Eso quiere decir que x es igual a menos 4 o x es igual a 3. Y esas serían las dos soluciones de esta cuestión de acá. Entonces, consulta, profe, al Ujú. final pasa el más 4, al final pasa a menos 4. ¿Sí? Si yo, esa pregunta que le hago de la condición de que sumen 12 y resten 12 es para esta parte. Ya, ahora lleguemos a la ecuación de arriba. A x2 más x menos 12. Quiere comprobarla. Sigamos el paso para. Hay que machacarle, dijo usted. Sí, sí. Claro, si usted no se convence de que usted siempre es bueno comprobar. Pero si procedió correctamente, ya después no es necesario comprobar. Pero ya. Aquí esto lo voy a dejar acá. Entonces, x más 4. ¿Se alcanza a ver ahí o no? No. No. Ahí sí. Sí. Por x menos 3. Que esos son los números que encontramos. Sí. Multiplicamos término, x por x. X2. X cuadrado. X por menos 3. Menos 3x. 4 por x más 4x. Y más 4 por menos 3. Menos 12. Y eso igual a 0. Y ahí nos queda que x cuadrado menos 3x más 4x es simplemente x menos 12. Menos 12. Es igual a 0. Ok. Ahora se entendió mejor. Bueno, buenísimo. ¿Bacán? Sí. Bacán. Increíble, pero al hacer así se va entendiendo más, se va abriendo, no sé, se va adquiriendo y va a entenderlo. No, se entendió súper bien, profe. Quedó clarito. Sí, profe, también lo entendí bastante bien. Bacán. Sigamos. Vamos Otro. a pedir la comprobación. Lo único, profe, consulta, el resultado final entonces es x más 4 es igual a 0 o x más 4, o sea, x es igual Menos a menos 4. 4 o x es igual a 3. Ese Esas son resultado las sería soluciones, po. las soluciones. Sí, son De la las multiplicación. son las dos Y no pueden soluciones. quedar, y no pueden quedar al revés como había quedado anteriormente. Como al revés. Con o sea, el más 4 y el menos 3. Es que esos son los números No es lo mismo. son los números que yo busco para factorizar la cuestión, po. Claro, porque anterior abajo quedó x más 4 es igual a 0 o x menos 3. ¿Cachai? Esta cuestión esos números yo los busco para ponerlos aquí. Ah, ya. Y después se cambia. Es que los busco solamente para factorizar y después yo digo, pero esto es un producto de dos cosas y es igual a 0, entonces esto es Profe, 0 o profe, esto es... profe, ¿Sí? profe, entiendo que el compañero dice que por qué quedó más 4 y menos 3. Claro, que esos Es son los... que ese es el resultado para llegar a X, porque más 4 menos 3 sería una X. No, Así lo entiendo yo. no, más 4 y menos 3 son los números que yo busco para la factorización. Por eso, ya, porque usted me dice que
que dos números sumados en el anterior, que lo escribí yo aquí al lado, de 6 y multiplicados del 5. No, pues al revés. Ah, sí, sí, era así, sí, sí, el anterior sí, sí. Sí, pues el anterior, que ahí anoté yo esto de buscar los números. Bajemos un Entonces, poquito. ahora decimos 4 por 3, 12. Está el 12 ahí, ¿cierto? En este ejercicio. Ujú. Y más 4 menos 3 es 1. O sea, X. Así lo entiendo yo. Ujú. ¿Está bien o no? Está bien. Está Sí. bien. Esa es la consulta que hacía el compañero anterior que me requiere yo. ¿Por qué a más 4 y menos 3? Ahí está la respuesta. ¿Se lo entiendo yo? En el fondo vamos a hacer el caso general. ¿Podríamos hacer otro ejemplo más, profe? Sí, 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 sí. No, El último ejemplo de segundo grado. Sin duda. no, sí, vamos a hacer hartos más. Ah, bueno. ¿Y el break? En un ratito No, nomás. falta todavía. Falta. Falta todavía. No llevamos ni Ayer una. hicimos break a las 10:30. Sí, pero A tomar los huevos fritos que tengo hoy, más hambre. hoy es otro día. No, hoy día démosle unos ratos hasta que quede más o menos Ya, claro. hasta que aclaremos el tema. Sí, porque todavía andan Obvio. iban ahí, pero al principio estaban graves, ahora ya van más o menos. No, es que igual nos estamos preocupando de entender el asunto porque Sí, sí. ya No, pero si a pasa poco, si varios vamos, sí, ya años lo estoy cachando, lo estoy cachando. y no sé, igual queremos colocarle No, y esta que cuestión se corre. usa caleta, si esa es la cuestión. La idea es que lo vaya bien, pues. Oh, Y la sí. idea es que nos vaya bien. No, sí, Justamente. con Como dice la tía Yoli, que nos vaya bien. Nos ánimo, vaya bien. ánimo. Bueno, lo que entendimos hoy día es que la ecuación es con exponente 1, primer grado, con exponente 2, segundo grado. Claro. Ah, vamos bien. Mire, generalmente estas cuestiones se grafican en los ejes X, Y, porque yo puedo escribir Y es igual a X más B, por ejemplo. Una función de ese tipo va a ser una ecuación lineal, puede ser es una recta, ¿ok? Bueno, lo voy a escribir en verde eso. Y una función de este tipo, que es la que estamos viendo ahora, x cuadrado más bx más c, son una parábola. Es una cuestión así, más o menos. O pueden estar ubicadas, bueno, pueden estar ubicadas en cualquier parte, pues, aquí, así, pero son como una cuestión así que, o incluso pueden ir así, para abajo. Y las rectas también pueden ir así, como la que dibujé, o pueden ir en el otro sentido. Es una locura. No. Y ahora ya si voy poniendo de mayor orden, por ejemplo una ecuación cúbica, etcétera, las cuestiones ya se ponen, son curvas más. A ver, la cúbica es así, una cuestión así. Entonces, yo eso es lo que le mencioné, mientras voy haciendo aproximaciones de mayor orden, las curvas van siendo más intrincadas y se van aproximando a modelos físicos más reales, porque nada se comporta linealmente, nada. De hecho, otras funciones que vamos a ver después, más complejas, como la función exponencial, esas aparecen en todos lados. El crecimiento exponencial de algo, cuando algo crece así. Cuando esa función es un número elevado a x, por ejemplo, que es el comportamiento que tienen los crecimientos de población, por ejemplo, el del coronavirus. El coronavirus o de cualquier virus es un ejemplo clásico de un crecimiento exponencial. Entonces vamos buscando funciones ya que se aproximen más a la realidad, porque la primera que tenemos es el modelo lineal, que es el que es una recta, ¿cachai? Entonces no se comporta mucho como la realidad de las rectas. Quizás si hacemos una aproximación en un pedacito nomás de la curva, sí se comporta linealmente. Pero eso, bueno, eso lo vamos a ver después.
Otro ejemplo. A ver, este lo hicimos, ¿no? X cuadrado menos 2x. No lo hicimos. Menos 15 igual a 0. Oye, a ver, ¿tiene o no? Ah, sí. Y entonces, multiplicado de menos 15 y sumado a menos 2. Recuerden, cuando el número que va 5 aquí... por 3. Sí, pero 5 por 3. ¿cuál es positivo y cuál es negativo? Ojo. Sí, el 5. ¿El 5 qué? Positivo. Seguro. A ver. No, negativo porque tiene que dar menos 2x. Claro. Entonces sería menos 5 y Negativo. más 3. Ya, pero mira. Recuerden, cuando tengo aquí esto que está ahí con ese... ¿Cómo se llama ese corchete? Me quedo bueno. Es difícil dibujar ese corchete a veces. No lo puedo. Nada que ver ya. Cuando está eso que en ese corchete negativo, quiere decir que la factorización va a tener los dos números signo cambiado, ¿cierto? Porque la única manera que me dé algo negativo es que yo esté multiplicando los términos con signo cambiado. Entonces, ahí el compañero ya cachó el 15, pero yo le recomiendo ir a anotar los factores de esta cuestión. Ya, 15 por 1. Claro. Siempre, a veces puede ser el más simple. 15 por 1 es 1. Es uno de las factorizaciones que tiene esta cosa. La otra, como dijo el compañero, es 3 por 5. Y ahí se acaban. Porque aquí llegamos a una factorización. Siempre tenemos que llegar a una factorización con números primos. El 3 y el 5 son números primos. El 15 y el 1 también. Y si no son primos, se puede seguir reduciendo la cuestión. O con potencia de números primos. Ya, pero filo. Aquí tenemos el 3 y el 5 como opción. Y ahora pongamos el signo. Claro. Entonces, sabemos que ya como es negativo el 15, tienen que ir con signo cambiado. Pero además, la otra condición es que sumados den menos 2. Entonces, ¿cuál de las opciones es? Yo tendría dos opciones, que es menos 3 y 5 o 3 y menos 5. Tengo esas dos opciones. Entonces yo al sumar menos 3 con 5, eso da 2. 2. Y esta otra, esa sí nos da menos 2, ¿cierto? 3 y Sí. menos 5. Entonces eso es la factorización. Entonces x más 3, que es el número que dijimos, por x menos 5. Y eso va a ser igual a Ahora 5. sí. Ahora sí. Ahí vamos bien. Vamos bien. Cada vez Ahí mejor, vamos. ¿cierto? Cada día mejor con Cada Alfredo día. Lamadrid. Ahí vamos bien. Para que el compañero igual que llegó que entienda. Con Alfredo Lamadrid. Cada día mejor. Cada Entonces día. la solución de eso, profe, es x es igual a menos 3 y x es igual a más 5. Claro. ¿Por qué? Porque Cuando como... la corta. Porque yo sé que el Profe, producto... disculpe, ¿Sí? y, bueno, igual lo estoy siguiendo bien, entendiendo, pero nos podría ser 5 por 3, o sea, menos 5 por 3, la multiplicación que se hace. Eso es la que sacamos, po. Menos 5 por 3, po. Pero aquí está colocando primero el 3 y después el menos 5. Ah, pero sí, pues en este caso la propiedad conmutativa del producto no Claro. da lo mismo. También puedes, claro. No va a alterar. No va O sea, podría haber escrito justamente, haber escrito X. Eso. Sí, X en menos 3. este Claro, caso da lo mismo. da lo Para mismo. lo mismo. Sí, Ya, es lo gracias. mismo. Las dos Ya. opciones. Está bien la pregunta? Están Sí, las sí. dos opciones escritas. Sí, Ya, gracias. en este caso da lo mismo. Profe, ahí en la que puso abajo con azul, el tren no debería ir con más. Sí, Más Sí, 3. claro, más. toda la razón. Cualquiera de las dos es válida, chiquillos. Ya, entonces... porque es un producto entre dos números. Y en el producto entre números se cumple la propiedad conmutativa. ¿Qué quiere decir esto?
que A por B es igual a B por A. Solamente en estos ejemplos. O sea, sí, con números. O sea, todo lo que vamos a ver ahora, porque hay otras cosas que si yo las multiplico, no se cumple esa igualdad. Pero para efectos de este curso, sí. ¿Por qué les menciono estas cosas? Porque a veces uno dice, el orden de los factores no está en el producto, y se va mecanizando y después las cuestiones van cambiando cuando uno va aprendiendo más cosas. Profe, Eso es lo que yo no quiero que les pase a ustedes. Que ustedes piensen todo el rato. Cuesta pensar, po. No es lo Sí. mismo un metro negro. Claro, exactamente. Ahí los atletas de la risa. profe, ¿Sí? bueno, aquí como dice el compañero, ya aquí para resumir aquí arriba, a donde dice x más 3 por x menos 5, Ujú. el resultado al final, al tiro x es igual a menos 3 o x es igual a 5. Ajá. Esa es la solución, ¿verdad, Sí, profe? todavía, O sea, terminando. aún final, no, digamos. claro, aún no escribimos la solución. Bueno, el Ya. siguiente paso en esta cuestión, como ese producto es 0, lo que hemos hecho todo este rato, uno de esas dos cuestiones va a ser 0. Es decir, x más 5 es igual a 0 o x más 3 es igual a 0. Entonces, x es igual a 5 o x es igual a menos 3. Bueno, sigamos con un ejemplo como el que les mencioné, a por b. Si a por b igual a 0, ¿qué significa eso? Que a es igual a 0 o b es igual a 0. Es lo mismo que Claro. estamos. Eso es lo que hacemos en este paso. En este. Ok. Obvio. ¿Tutupem? No, ya da miedo todavía. Entiende mejor, ya empieza a entender. Hay que entender que la B que hace ahí es una O. Claro. Es que no es una V corta, si ustedes la ven. Sí, bueno, parece una V corta. Pero es como el sombrerito ese que uno le pone a las letras así. Es como ese símbolo, ese carácter. Pero al revés, claro. Porque, bueno, eso es equivalente a O. Ya para que se familiaricen con el lenguaje matemático. Y cuando está el sombrerito hacia el revés, eso significa I. Está como para escribir la prueba del sombrerito. ¿Y? Sí. Y. Signos. No, aquí va a quedar ahorrar ahí. Sigamos abajo, todavía tengo pizarra. Pero no va a bajar tanto. Siguiente ejemplo. Vamos de nuevo, sí, vamos machacándole. Vamos de nuevo. Nada. Ahí, ¿para qué le voy a poner uno? ¿Qué números multiplicados dan 28? Tengo varios, ¿cierto? Ya, para empezar, 28 por 1. 7 por 4. Otra cosa. Como es positivo, tienen el mismo signo las cosas, ¿cierto? Claro. Ya, 28 por 1, ¿cierto? Puede ser 14 por 2. O puede ser 7 por 4. Y ahí se me acaban, ¿cierto? 7 por 4. Como da positivo, es decir, más 28, dijimos que tiene que tener el mismo signo ambos términos. ¿Cierto? 7. Menos 7. Entonces, claro, yo con el 14 y el 2 si los sumo me da 16, o si le sumo, o sea, tienen que tener el mismo signo. Si lo sumo me da 16, el 28 da 29, entonces ninguno de esas dos opciones, entonces al tiro 7 y 4.
Las tarjamos, las tarjamos. Sí, chao con esas, no. Chao. Y ahora, Menos 4x, Sabemos que Tienen eso, que ser los dos negativos. 7x. ¿cachai? Entonces ya sabemos que tiene que tener el mismo signo, porque da positivo, entonces puede ser más 7 y más 4, o menos 7 Más y menos 4. menos 4. Ese de abajo es, profe. ¿Cierto? Porque sumados 7 y 4 dan más 11 y menos 7 y menos 4 nos dan menos 11. Da menos 11. Sí. Entonces ya vamos cachando que si aquí hay algo positivo y aquí hay algo negativo, entonces los dos tienen que sí. ser negativos. Y bórrela ahí y ponga el sombrerito. Ahí escribamos como matemáticos, como Évariste Galois. Exactamente. Como Ponga el Évariste sombrerito. Galois. Évariste Galois. ¿Cuál es cuál? O, I, Galois. Entonces, los factores van a ser menos 7 y menos 4. Eso va a ser igual a 0. Entonces esto va a ser x más 7. Perdón. Menos. Que voy a poner x igual a Menos. 7. Y voy a poner al tiro que x igual a 7 o x igual a 4. Así para que vayamos ya. Al tiro nomás. X menos 4, ¿cierto? Claro, aquí el factor sí, pero aquí ya me salté. Claro, menos 4 y 7 menos, o sea, menos 7. X menos 7. Claro, entonces las Yo lo soluciones son x igual a 7 o x igual a 4. Esas serían las dos soluciones. Después, si lo vemos en un gráfico, bueno, yo les mencioné esto nomás, que esta cuestión es una parábola. Entonces, si yo pongo la función y es igual a, ¿cómo era? X cuadrado menos 11x más 28, y la grafico aquí, me va a dar esas dos soluciones que son x igual a 7 y x igual a 4. Entonces aquí tengo x igual a 4, por ejemplo, y aquí x igual a 7. Y yo ya sé que esta cuestión es una parábola. Va a ser más o menos una cuestión así. ¿De dónde nace la parábola? Que yo al ir graficando punto a punto, por ejemplo, voy asignándole valores a x, que eso es lo que vamos a ver después en funciones. A x le voy asignando valores, por ejemplo, si x igual a 1, ¿cuánto vale y? Si x vale 1, entonces reemplazo el 1 aquí y voy reemplazando con valores y ahí puedo construir un gráfico. Por ejemplo, aquí x vale 1, entonces y valdría 1 al cuadrado menos 11 más 28. ¿Y eso cuánto es? 1 menos 11. 38, ¿no? 17. Menos 38. No, no. 17. 17. 17. Entonces, ¿qué punto tengo aquí? El 1,17. Entonces, cuando x vale 1, 16, ¿o no? No, 18. Porque sí, 1 por 18. 1 es 1. Estoy confiando en lo que me dicen mis alumnos, po. No era lo relevante. Ya, pero ya. 18. Entonces, cuando x vale 1, que eso lo puse aquí, x vale 1, y vale 18, que está aquí. Y vale 18. Entonces, De ahí hacia X. claro. Entonces yo sé que ese punto, 1,18, pertenece a esta parábola. Pertenece. Entonces así se hacen los gráficos. Yo a cada punto X, pum, le voy asignando un Y. Pero como yo tengo dos puntos que son súper importantes, que son los que cortan el eje X, ahí ya puedo construir rápido la parábola. Después les voy a enseñar a graficar primero funciones lineales y después la... Pero ya, esto es para después. Eso es para que sepan... No lo voy a borrar, lo voy a dejar, no.
¿Qué significan las soluciones gráficamente? Es Yo cuando... creo que mejor lo borramos y vamos paso a paso. Sí, pero para que lo tengan ya más o menos en la mente, hay un mensaje subliminal. Continuamos con un último ejemplo y nos vamos al break a las 10:45. Ponga el agua a hervir, ponga el agua a hervir. Cagado el frío. ¿Ya? ¿Ya? Oh, ya pues, levántese. A ver, calmado, chiquillo. 9x cuadrado menos 64. Y aquí... Café. Vaya con pan. Esto se parece a algo que habíamos hecho antes. Bueno, una forma de proceder sería despejar directamente aquí la cuestión así, po. Por ejemplo, aquí ya 9x cuadrado va a ser igual a 64, ¿cierto? Sí. Entonces, x cuadrado va a ser igual a 64. ¿Se ve bien este color o no? Sí, Sí, bonito, Ya. ¿no? bien masculino. Entonces, sí, que trato de buscar los colores que resalten más con el negro y esos son. Uy, oh. Ya. X cuadrado igual a 64 noveno. Entonces, lo que les mencionaba, 8. extraer raíz. Silencio, please. Entonces, yo extraigo la raíz de aquí, de x cuadrado, y eso va a ser igual a más menos la raíz de 64 novenos. Aquí yo puedo cancelar esto. Yo al poner el más menos, ahí puedo cancelar las cuestiones. Porque en estricto rigor esto es algo que no hemos visto aún, que es el valor absoluto de x. Pero aún no lo vemos. ¿Por qué tenemos dos soluciones? Ya, sigamos nomás. Entonces va a quedar que x es igual a más menos la raíz de 64 noveno. Bueno, estos tienen raíz exacta, porque esto es 8 al cuadrado y abajo tengo 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, x, ahí yo puedo cancelar las raíces, porque si recordamos una propiedad que vimos de las potencias, la raíz de algo es igual a x elevado a 1 medio. ¿Eso lo vimos? Sí, lo vimos. Entonces x es igual a más menos 8 tercios. Después seguimos con ejemplos de esto. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Tenía un... Café. Café. A un amigo le decíamos más o menos, lo mandamos a medir. No, más o menos 40. Ya, listo, vale. El más. Corta la wea. ¿Cuánto volvemos?